Un placer contar con todos ustedes y con su asistencia a estas clases online, a este nuevo sistema híbrido que hemos estado implementando y que el Colegio Tomás Moro les está brindando a ustedes para poder comunicarnos, comunicarse y poder obviamente interactuar y aprender desde casa, los que hayan optado por esta modalidad 100% online y obviamente también los que están yendo a clases presenciales, poder también encontrar la misma materia y tener ese feedback de manera instantánea. Les quiero desear desde ya un muy buen año, una grata bienvenida a mi asignatura. Para los que no me ubican, obviamente mi nombre está ahí, Jaime Montiel Neira, mi email también para que se puedan comunicar. Y hoy día nos concentramos en aprender y conocer algunas informaciones relacionadas con la asignatura como tal. Como clase número 1 y la unidad 0 vamos a hablar sobre las famosas tecnologías de la información y comunicación. Espero vayan tomando apunte, nota y cualquier duda o consulta en este video, no se olviden que pueden pausar, avanzar y retroceder en el momento que ustedes lo estimen conveniente. Continuemos. Vamos a aprender el día de hoy y vamos a hablar obviamente del sistema de educación híbrida, que son las clases presenciales y las clases online que muchos de los colegios de nuestro país están llevando a cabo. Vamos a hablar sobre la forma de trabajo y de estudio de este nuevo sistema también, ideas y conceptos previos que ustedes pueden tener desde sus casas o que desde el año pasado han ido incorporando también en mi asignatura. Vamos a hablar de algunos conceptos importantes como son las TIC, los artefactos tecnológicos. Vamos a conocer tipos de artefactos tecnológicos, desde ya les aviso que se divide en dos. Vamos a hablar sobre la informática, la computación, que está al servicio de ustedes. Y por último, vamos a concentrarnos en hablar sobre las aplicaciones o el software computacional para brindar mayor productividad a ustedes, lo que también se conoce como ofimática. Acá yo les tengo los 3 ítems más importantes de esta clase porque con el paso del tiempo, cuando ustedes vayan aprendiendo un poco más de tecnología, desde ya darse cuenta que la tecnología no solamente es lo que nosotros conocemos como los smartphones, las tablets o la tecnología informática digital, todo lo que tenga cables y electricidad y electrónica, sino también se conoce como los objetos simples, como una mesa, una silla, una vestimenta. Entonces por ahí les estoy dando a entrever también otros tipos de tecnología que existen. Vamos a aprender a solucionar problemas de la vida cotidiana, como sale en el punto A. En el punto B vamos a aprender de computación y de las TIC, que eso es lo que vamos a ver hoy día como tal. Y el punto C aprenderemos sobre proyectos y artefactos tecnológicos a lo largo de este año. Los objetivos de aprendizaje de la unidad 0, tal como se indica ahí en el primer recuadro de color rosado, vamos a crear documentos y presentaciones digitales, documentos en Word, presentaciones en PowerPoint para un determinado tema a desarrollar, pero sí dejar claro que vamos a mantener estructuras formales, ¿ya? Eso no quiere decir que va a ser algo aburrido o que va a tener demasiado texto, al contrario, van a ser armoniosas para el ojo de la persona que va a poder leer esa presentación. Y cuando lea esa presentación, esa otra persona, en este caso usted mismo o el profesor, vamos a cumplir el otro objetivo que está en el recuadro celeste, que vamos a buscar información desde internet y vamos a poder mostrarla, representarla de otra manera más resumida y sin caer en los vicios de plagio o la copia de información. Eso es muy importante porque ustedes ya estando en este nivel de enseñanza básica, la idea es que ustedes puedan aprender a crear sus propios documentos, sus propias ideas, a desarrollar un poco más el vocabulario. Bien, y eso lo vamos a ir trabajando a lo largo de esta unidad. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué ideas se te están viniendo ya a la mente de esta asignatura con todo lo que ya hemos conversado estos poquitos minutos? Algunos pueden imaginarse que vamos a crear objetos, que vamos a trabajar con las TIC. Bueno, yo acá también les he creado algunas ideas de lo que piensa aquí mi amiguito con su ampolleta encendida.
Vamos a crear proyectos tecnológicos tal cual se está imaginando tanto él como ustedes, que vamos a construir cosas que sirvan, cosas tangibles en tiempo real, y vamos a trabajar con la informática, la computación, como nuestro mejor aliado. Viendo todo este sistema híbrido, obviamente vamos a trabajar mucho con la informática y las TIC. Importante, ya entrando de lleno a información y a materia, a contenido nuevo, y por ahí, quién sabe, desde séptimo básico ya tienen que haber también aprendido algunas definiciones que yo mismo les fui entregando durante el año pasado. La necesidad tecnológica, como sale en su izquierda de la pantalla, sale una definición en esa nubecita y se la vamos a leer. Dice: es darse cuenta que algo no está funcionando bien o simplemente no existe. Es la falta de algo que necesita una respuesta para ser solucionado. Y acá abajito yo les dejo un ejemplo. Si ustedes van comprendiendo esa definición, por ejemplo acá dice: cosas o servicios que hagan falta dentro de tu lugar de convivencia, en tu barrio, en tu casa, en tu edificio, en tu departamento. Y ahí hay un ejemplo concreto. Cuando tú vas caminando por las calles hacia tu casa o hacia tu departamento, lo más probable es que te encuentres con demasiada basura. Y esa es una necesidad. Barrer las calles más seguido, o tener obviamente una calendarización más programada de la municipalidad, o también, por qué no decirlo, de parte de la junta de vecinos donde ustedes vivan, organizarse. ¿Ya? Entonces nos estamos dando cuenta que algo falta ahí porque no está funcionando la limpieza. Y en la contraparte, tal como se muestra en esas imágenes de ese engranaje que se está moviendo, nosotros siempre vamos a contar con el concepto de necesidad y solución al mismo tiempo. Habiendo una necesidad, inmediatamente yo debo imaginarme que hay una solución, y si no la hay, debo diseñarla, debo crearla. Entonces, como sale en el costado derecho, la solución tecnológica es plantear ideas que pueden responder a la necesidad tecnológica, entregando mayor claridad, entregando una ayuda para poder arreglar o reparar o solucionar un problema mayor, como el que planteamos anteriormente, de barrer las calles más seguido. ¿Cuál sería la solución para ese tipo de problema o necesidad? Organizar limpiezas comunitarias, como le aparece ahí en el cuadro de color café. Entonces la pregunta es: ¿cómo ayudo a resolver ese problema? Organizando limpiezas comunitarias con la gente de mi misma villa, o de la misma población, o de la misma sede, o el lugar donde yo viva, en el departamento, etcétera, etcétera. Hay miles de maneras para llegar a una solución, pero esta es una solución práctica. ¿Ya? Vamos a seguir. Y la primera actividad que nosotros hemos realizado con los muchachos que han ido a las clases presenciales es completar este cuadro, donde deben escribir 5 necesidades tecnológicas y obviamente pensar en su respectiva solución. Un ejemplo que yo les di a los muchachos también, y a ustedes también se los doy a conocer: la necesidad tecnológica, lo que está a su izquierda. Un ejemplo ahí dice: el problema consiste en los constantes ruidos de animales por largas horas de la noche. ¿Qué solución nos da a entrever esta necesidad? De que quizás podríamos nosotros conversar con las personas, generar una instancia de reunión en la villa o en el lugar donde vivo, o en la organización de los departamentos donde yo estoy viviendo, ¿cierto? Quizás llegar a un acuerdo para que exista un mandato, ¿cierto? Una especie de reglamento para que haya una tenencia responsable de animales, ¿ya? Acá no estamos en contra de los animales, al contrario, estamos a favor, pero que sí exista la responsabilidad que un ser vivo se merece. Y así usted va a ir encontrando una serie de necesidades en su hogar, en el colegio, o quizás en su propia comunidad. Entonces les dejo esa tablita para que la puedan completar, y obviamente más adelante también van a presentarla en algún ticket de... Dos grandes conceptos que encontramos cuando hablamos de computación, o cuando hablamos de las TIC, como un pequeño subtítulo de lo que ya hemos venido hablando, ¿cierto? Es importante que, como observan ustedes en el centro de la imagen, hay un computador que está feliz, con una serie de piezas que son esos engranajes que se mueven de un lado a otro, y para que ese computador se mantenga en buen estado, feliz y trabajando amigablemente con nosotros los usuarios,
deben existir siempre estos dos grandes pilares de la informática o dos pilares de la computación, que es el hardware y es el software. El hardware es lo que está a la izquierda de su pantalla y donde aparecen algunas imágenes de ejemplo. Muchos quizás pueden reconocer ahí una memoria de RAM, una fuente de poder, un procesador, una tarjeta madre, un disco duro interno, una tarjeta gráfica. También podemos ubicar un monitor, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros en la sala de clase contamos con un data que esta misma presentación se les mostró a los muchachos que asistieron a las clases presenciales. Y obviamente se percatan que también existe el hardware externo, que es lo que yo veo de manera instantánea. Y también está el hardware interno, que es lo que está dentro de, por lo general, los objetos, como el CPU, el gabinete, adentro de un televisor, adentro de un mouse, de un celular, etcétera, etcétera. Como definición del hardware, podemos decir ahí, como aparece en esa gota de agua, las partes y piezas tangibles que hacen funcionar al objeto o dispositivo. Es importante que entiendan que existe el hardware interno, que es lo que son las partes y piezas más duras, por así llamarlo, lo más concreto e importante que hace funcionar después todo lo demás. Y está el hardware externo, que es todo lo que yo veo de manera simple y que también puedo tocar, como un mouse, una impresora, un televisor, un ventilador, etcétera, etcétera. Bien, entonces el hardware, en pocas palabras, son las partes y piezas que yo puedo tocar y se subdivide en interno y externo. El amigo inseparable del hardware, porque si uno de los dos conceptos que yo estoy mostrando acá está separado, no va a funcionar bien el objeto principal, que sería en este caso la computadora. No me sirve de nada tener un computador excelente, muy limpio, muy bonito todo, pero que al encenderlo no tiene, por ejemplo, aplicaciones, no tiene programas, no tiene un sistema operativo que lo haga funcionar, o no me puedo conectar a internet, no puedo escribir una carta, o simplemente no puedo hacer actividades de uso diario. Por lo tanto, es muy importante que sepa que el amigo inseparable del hardware es el software. Y el software son todos aquellos programas, como ustedes ya se tienen que estar dando cuenta. Como aparece en el dibujo de la parte derecha de la pantalla, aparece el icono de Word, el icono de PowerPoint, el icono de OneNote, que es un bloc de notas en pocas palabras, el icono de Microsoft Excel y el icono de Outlook, que es como la contraparte de Gmail, ya de otra empresa. Entonces, para que ustedes vayan captando esta idea, los software son programas o aplicaciones, en pocas palabras, y que no se pueden tocar. Por eso sale ahí entre paréntesis que es algo lógico, porque lo lógico es como el cerebro que hace funcionar esas partes y piezas, bien, que permiten usar el hardware. Es como les decía a los muchachos en las clases presenciales, es tener un tremendo automóvil, un Ferrari, pero si es que yo no le echo benzina, obviamente ese Ferrari no me va a servir de nada, no lo voy a poder ni siquiera usar ni movilizar. Entonces el hardware sería el automóvil como tal y la benzina sería en este caso el software. Bien, para que ustedes lo vayan entendiendo. Entonces uno y el otro funcionan siempre juntos y si están separados no sirve de nada tener la otra pieza. Ahora vamos a hablar sobre el concepto principal que nos conlleva hoy día hablar sobre esta clase, que son las TIC o las TIC, que significan, en pocas palabras, tecnologías de la información y la comunicación. Y como concepto principal, acá aparece un texto, ¿cierto?, donde ustedes pueden darse cuenta de que estas tecnologías van a permitir en los seres humanos una serie de beneficios instantáneos, como comunicarse, interactuar, informarse, pero de manera fluida, de manera instantánea. Hoy en día yo me puedo percatar de un terremoto que sucede en Nueva Zelanda, en Japón, estando acá en Chile. Entonces es importante que las redes sociales, como aparece por ahí en esta imagen también, iconos de redes sociales, como el WhatsApp, Snapchat, Twitter, Instagram con el icono antiguo y Facebook, obviamente se van a percatar que las redes sociales también nos permiten a nosotros, si la manejamos de manera correcta, informarnos de manera instantánea e informarnos de manera correcta, porque también existe en internet, ustedes sabrán, información verdadera, falsa, buena y mala. Por lo tanto es importante que destaquemos siempre esa información. Lo que usted lea siempre tiene que comprobarlo, verificarlo,
¿ya? No se puede guiar a tontas y a ciegas con la información que lee en internet, porque a veces suele ser falsa o mala. Y también tenemos que verificar las fuentes, esas fuentes donde yo leo la información. No es llegar a cualquier página web y empezar a leer, sino que darse cuenta de quién me está informando ese texto o esa imagen o ese audio o ese video. Entonces las TIC nos permiten eso. Y como función principal de las TIC es facilitar la emisión de la información, es facilitar el acceso de la información, facilitar cómo yo trabajo con la información, el tratamiento. Y obviamente el mejor aliado de las TIC es la informática, la computadora, las telecomunicaciones. Y con todo esto nosotros podemos definir las TIC. No se los voy a leer, ustedes lo pueden pausar y pueden obviamente chequear toda esta información. Lo importante es que entiendan la explicación que obviamente vamos a estar conversando acá. Pasando a nuestro ítem siguiente, vamos a hablar, como les dije al principio, de la ofimática escolar a nivel universitario, a nivel escolar, académico, como de la edad de ustedes. Nosotros tenemos que sentirnos un poco, por así llamarlo, afortunados con el tema de que nuestro colegio nos entrega un correo electrónico institucional. Ustedes tienen un email de la empresa de Google con la terminación del dominio, después del arroba, ¿cierto? Encuentran una terminación que dice a.colegiotomasmoro.cl. Ese sistema no es algo, por así llamarlo, gratuito, sino que es un beneficio que ustedes, por ser alumnos de nuestro Tomás Moro, podemos llegar y a poder concretar y llevar a cabo nuestras labores escolares en tiempos de pandemia. Entonces, la ofimática escolar, la informática y con ayuda de las TIC, el Colegio Tomás Moro las está incentivando para que nadie de nuestros estudiantes se quede sin llegar a una igualdad de oportunidades con lo que es educación. Por lo tanto, esta misma clase que ustedes están viendo la recibieron los muchachos que asistieron presencialmente y ahora están ustedes pudiendo observar también esta información, esta charla, esta clase con estos contenidos. Entonces, la ofimática escolar va a ser parte de nuestro año de estudio y pienso que más adelante se puede mantener inclusive, ya que cuando usted llegue a la universidad lo más probable es que también sigan trabajando con estas aplicaciones que obviamente con el paso del tiempo van a ir modernizándose y van a ir integrando una serie de otras funciones nuevas. En pocas palabras, vamos a trabajar las personas que vayan al colegio con la ofimática como el Word, Excel, PowerPoint, o correo electrónico, el Gmail, Google Drive, que sería la nube virtual, que conocemos también como los pendrive, pero acá nosotros lo vamos a usar a través de un correo electrónico. Y lo que aparece al costado derecho, la introducción a la G Suite for Education, que sería obviamente toda la línea de programas que entrega Google de manera gratuita a los colegios para poder aprender y poder crear un sistema de educación online, como es el famoso Classroom, el famoso Meet, para hacer las videollamadas, el correo electrónico y todo lo que aparece abajito, ¿cierto? Acá yo les voy a mover la imagen, donde sale debajo del Drive, sale obviamente ahí el icono de documentos, debajo del Classroom aparece el icono de el Excel o las planillas de cálculo de Google, debajo del correo electrónico Gmail aparece un icono amarillo que sería similar al PowerPoint para hacer presentaciones, y donde sale el 31 que es el Google Calendar. Abajito aparece donde los profesores a ustedes les crean los tickets de salida, que son los formularios, para que ustedes más adelante los puedan responder y recibir su nota de manera instantánea. Entonces es importante que entiendan que la ofimática son todas aquellas aplicaciones o programas informáticos que ayudan a mejorar y estructurar los trabajos que ustedes hagan durante este año en tiempos de pandemia. Y obviamente eso va a lograr para usted una productividad en sus tareas de uso diario. Por lo tanto, aplíquelo tanto en su hogar y más adelante también a nivel universitario. Otro concepto importante, como se ven en la imagen ahí, aparece el título Los objetos tecnológicos. Ustedes ya entenderán que tecnología siempre va a generar objetos, va a generar artefactos tecnológicos. Con el paso del tiempo se han generado millones de objetos tecnológicos.
Y uno que aparece en esta diapositiva es el que está al costado izquierdo, que son esos colgadores, ¿cierto? Para cualquier objeto fácil de usar, con dos elementos, que es algo metálico y de madera, que forman obviamente los típicos perritos de ropa que uno cuelga en los colgadores, versus el otro objeto ultramente avanzado, con mucha tecnología digital y de electrónica muy fina, por así llamarlo, es el smartphone, o en este caso el Apple, perdón, de la marca de la manzanita mordida. Entonces este celular, que sería el iPhone, obviamente nos da a entender que los objetos tecnológicos son súper importantes a la hora de desarrollar y satisfacer necesidades como un problema. En este caso la comunicación, en el caso del objeto simple, tenemos para poder colgar algún objeto en algún lugar de nuestra casa. Como definición podemos decir que son todos aquellos dispositivos, artefactos u objetos tangibles que yo puedo tocar, que permiten una o más funciones para una o varias tareas a realizar. No necesariamente se refiere a artefactos digitales o computacionales. Importante destacar eso, porque muchos de los muchachos confunden que la tecnología es solamente lo digital, sino también lo análogo. Entonces, para que vayan ustedes comprendiendo también el sentido. Siguiendo con esta parte de la materia, existen tipos de objetos tecnológicos y al nivel de ustedes me interesa que conozcan los dos que están acá destacados, que son los compuestos o complejos. Son los que obviamente necesitan mayor conocimiento, mayor profundidad para poder aprender a usarlo, y funcionan con más de un sistema de funcionamiento. Ejemplos, tenemos una lavadora que tiene un sistema de funcionamiento de un motor, un taladro, un mouse, un celular que también funciona con el sistema de funcionamiento de un sistema computacional, una guitarra, un automóvil y un motor que tiene una serie de sistemas de funcionamiento. Los sistemas de funcionamiento son todos aquellos objetos que nos permiten también desarrollar o mover mayores objetos grandes. Por ejemplo, el motor nos permite mover o accionar un motor de un automóvil. Por lo tanto, ahí tenemos dos objetos, el motor y el automóvil como tal. Y los objetos del tipo simple o básicos, como el nombre lo indica, son muy fáciles de usar, no necesitan mayor conocimiento y obviamente se conforman de una o dos piezas, no más que eso, y permiten solamente una función. Por ejemplo, el martillo, las tijeras, un clip, un lápiz, una mesa, una cortina, una cotona, un serrucho, etcétera, etcétera, etcétera. Hay millones de objetos, pero estos son como los dos tipos importantes que deben manejar. Yo les voy a entregar de objetos simples con una o más piezas, como se ven en la imagen, una carretilla, una pala, un lápiz, una tijera, etc. Y también los ejemplos de objetos simples, de objetos complejos. En este caso tenemos un scooter, un iPhone, una licuadora o juguera, un PC gamer, ¿cierto? Y ahí van a encontrar ustedes en su mente una centena al menos de otros nuevos objetos del tipo complejo. Estos obviamente no se olviden que funcionan con más de un sistema de funcionamiento. Nuestra pequeña clase, les cuento que deben unirse los que no lo han hecho todavía al Classroom de tecnología. Busquen la invitación en su email institucional, aparece ahí como jaime.montiel@colegiotomasmoro.cl. Si no encuentra dentro de tantos emails que ya puede haber recibido, coloque en el buscador del email mi nombre y le va a aparecer obviamente la invitación de tecnología del curso que usted pertenece. Ahí está mi correo electrónico. Este viernes ya va a estar disponible el ticket de salida para que lo pueda responder. Es bastante breve, conciso, para que veamos si realmente entendió este video y obviamente pudo captar las ideas principales que quise yo brindarles en estos 25 minutos que ya llevamos de video. Bueno, chiquillos, un placer como siempre. Espero que nos conozcamos de una u otra manera, vía online o presencial, y que tengan un buen fin de semana.